Siempre, todo lo que hagamos en esta vida tiene un sentido de trascendencia. Así creemos los cristianos que sucede. Siempre con un sentido hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Estuvimos hablando de varios aspectos, los últimos, por ejemplo, el recuerdo en relación a esto, y de tantos otros más. Lo hacemos cada lunes con nuestro queridísimo amigo, el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud, licenciado, doctor en Teología Moral y Espiritual, a quien ya le decimos Ave María Purísima. ¿Cómo se encuentra, querido amigo? Sin pecado concebida. Gracias, queridas Vero, queridas amigas, amigos de Radio María Argentina. Un abrazo entrañable desde la capital del Perú. Muchas gracias, querido padre Mateo. Hoy hablamos del sentido de la vida, de la biofilia, y si no tenemos este sentido y motivo para vivir, a veces no le encontramos sentido tampoco a la muerte, que forma parte de la vida. Así es, la vida, la existencia tiene dos caras, dos caras. El transcurrir de la vida y el llegar la muerte. De hecho, antes de que nazcamos, ya vamos muriendo. Así es. Y una vez que morimos, comenzamos a vivir en Dios para siempre. Fíjese que la vida y la muerte son hermanas gemelas. Sí. Es cierto, querido padre. Y eso es lo que explica también la importancia de la temática que hoy nos reúne, la importancia de la pastoral del duelo y de los grupos de mutua ayuda resurrección. Así es, muchas personas preguntan, ¿y qué es la pastoral del duelo? ¿Y por qué en la iglesia una pastoral específica? Hay que acompañar a las personas cuando mueren sus seres queridos, sí, no, porque es fácil integrar la muerte de los seres queridos y la propia muerte. No es fácil. Y por eso se necesita un acompañamiento muy humano, muy pedagógico, muy paciente, muy sabio y muy espiritual. Y esto es muy importante que esté al alcance de los dolientes, que tengan una cercanía de la iglesia. Y por supuesto, situaciones, muertes como de niños, jóvenes, accidentes que producen ¿eh? Calamidades en las familias, varios muertos, homicidios, suicidios, desaparecidos, parricidios, feminicidios, ¿no? Son muertes muy difíciles primero de asumir, después de difíciles para trabajar y difíciles incluso para sanar, aún desde la fe. Por eso creo que el tema de hoy es muy interesante. ¿Por qué en la iglesia una pastoral del duelo? Y eso sin contar que el mundo moderno tiende a tabuizar la muerte, incluso Sí. ni a mencionarla, e incluso a dejarla sin sentido y sin misión. Por eso en la iglesia tenemos esta pastoral del duelo que la tenemos que hacer crecer, potenciar y asequible a todos. Sí, padre, ¿cómo nace la pastoral del duelo y cuáles son los puntos principales, los fundamentos principales de esta pastoral y cómo se visibiliza dentro de la iglesia? Sí, y completando, querida Vero, lo que decíamos antes, no olvidemos que nuestra fe cristiana es la fe en un Dios que sufrió por Así nosotros. es, El así es. sufrimiento mismo de Dios siendo el mejor hijo del mundo, el sin pecado. Sufrió. Segundo, murió. Es decir, que pasó, conoció la muerte de seres queridos, la muerte. Empecemos, mire, ya por la figura
tan importante de San José, su custodio en la tierra, la muerte de Juan el Bautista, que fue decapitado, ¿eh? La muerte de amigos por los que lloró, y tuvo que preparar a los suyos para una muerte, porque ya sabemos que Jesús no murió de viejo, sino de joven, no murió enfermo, sino sano, y no murió en la cama, sino crucificado entre dos delincuentes. Sufrió, murió, y aquí viene lo tercero, la resurrección de Cristo. Por eso la pastoral del duelo se fundamenta en estas tres realidades: el sufrimiento, la muerte y la sanación plena desde la resurrección de Cristo. Este es el fundamento fundamental. Fundamento es la redundancia fundamental. Cristo sufriente, Cristo muerto y resucitado. Y un fundamento humanístico. ¿Cuál es el fundamento humanístico? Que la Iglesia es madre y maestra. Y por tanto no puede estar ausente de lo que probablemente es el mayor sufrimiento de sus hijos. ¿Cuál es el mayor sufrimiento? El que viene después de la muerte de sus seres queridos, y ya hemos dicho, si se da en ciertas circunstancias. Así que hay un fundamento divino. Y recalco esto del fundamento divino, porque mire que el Señor Jesús apoyó, orientó, iluminó, concedió su gracia a una familia en la que murió una muchachita de 12 años en su casa, la hija de Jairo, ¿recordad? De Jairo, sí. Después se encuentra con una pobre viuda. Había muerto. Exacto. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Viuda, que ya era signo de pobreza en aquellas épocas, ¿no? Y además ahora nos dice San Lucas que muere su único hijo. Jesús se acerca, Él es la resurrección. Lo llevaban al cementerio. Y se acerca a una familia de amigos, Marta y María. Había muerto Lázaro. Ya según su hermana ya olía mal en el sepulcro. Miren qué interesante que el Señor Jesús acuda a una familia para una niña en casa, a un joven camino al cementerio, a un hombre ya enterrado. Y además el Señor Jesús, como he dicho, tuvo que preparar a los suyos para la propia muerte en las despedidas. Y nos da el Señor Jesús un relato extraordinario de la pastoral del duelo. ¿Cuál es? Lucas 24. Los dos discípulos de Maús en un camino de duelo. Miren si estaban enojados y resentidos, que se van de la comunidad, se van del grupo de los apóstoles y van desesperanzados. Ese es el fundamento. Y que la muerte no es el final. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos se nos dice que en la vida y en la muerte somos del Señor, que no nos poseemos a nosotros mismos. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Y decíamos que el otro fundamento de la pastoral es este fundamento humano, ¿verdad? Que la Iglesia como madre y maestra acompaña. Por eso la pastoral del duelo no es un grupo de dolientes porque han muerto sus seres queridos que se reúnen en los locales del templo para apoyarse, ¿no? Para orientarse, para consolarse. No es eso. Es la Iglesia como madre, insisto, maestra, quien convoca a los dolientes a hacer un camino de aceptación y de sanación de sus heridas. Y todo esto, ¿cómo se hace? ¿Se improvisa? No. Todo esto tiene un camino. Se recorre como un proceso. Tiene una sabiduría, tiene unas técnicas, tiene una metodología.
Y todo esto tiene que ver con dos palabras claves, que tenemos que buscar: la salud y la salvación. La pastoral del duelo parte de esto: sufrimiento, un trabajo sobre ese sufrimiento y una conquista de sanación. Porque la pastoral del duelo tiene que recrear a los sufrientes para hacerlos más humanos, más solidarios y más espirituales. Querido padre, ¿por qué hay personas que repiten y repiten qué difícil que es la elaboración del duelo? Qué difícil se me hace pasar por este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos cuestionamientos y a veces decir, me parece que no voy a poder, ¿no? Pasar por este tránsito, después cuando hablemos de los grupos de mutua ayuda, ¿no? Se me está haciendo cuesta arriba este trabajo que se me propone en esta etapa tan dolorosa de mi vida. ¿Por qué? Sí, incluso escuchamos a menudo: esta herida es para toda la vida. Claro, no va a sanar nunca, ¿cierto? Imagínense ya escuchar eso. Por eso, queridas amigas y amigos, ojo con los mensajes que nos damos cuando sufrimos. Ojo con los mensajes que nos damos cuando sufrimos. Imagínense que una persona dolorida en un órgano del cuerpo va al médico y dice: doctor, bueno, yo vengo, pero esta herida que tengo no va a curar nunca, ¿no? Entonces el médico le dice: bueno, entonces, ¿para qué viene? ¿Para Claro. qué viene? ¿Usted quiere arrastrar esta herida somática toda su vida? ¿Quiere estar con un dolor toda su vida? Bueno, ¿por qué cuesta hacer este trabajo de duelo? Por muchas razones, pero comencemos diciendo que para muchas personas, cuando sufren, creen que lo que hay que hacer es desahogarse del sufrimiento y que con el tiempo esa herida se va a cicatrizar o ese sufrimiento se va a ir, se va a ir. Miren qué dos ideas equivocadas, ¿no? Primero, cuando sufrimos, el desahogo, y esto le quiero dar un énfasis, cuando sufrimos, el desahogo no es para sacar la pena. ¿De dónde la voy a sacar? Si la pena no está en un órgano, la pena soy yo, ¿no? Y la voy a sacar para mandarla ¿dónde? La voy a sacar para mandarla ¿dónde? No. Si el que sufre soy yo estoy herido en cualquiera de las 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. El sufrimiento soy yo. Yo estoy reaccionando ante algo que para mí es una amenaza, es un golpe, es una calamidad y me ha desbordado. El sufrimiento soy yo y vaya donde vaya, voy a seguir sufriendo. Por eso, ¿por qué muchas personas no van a sanar nunca? Porque no hacen un auténtico trabajo de duelo. ¿Trabajo qué es? Me tengo que ocupar seria y responsablemente de mí cuando sufro. Me tengo que dar tiempo, me tengo que dar prioridad. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, es decir, estoy perturbado, estoy descontrolado, estoy desorientado, estoy ciego, no sé dónde estoy parado. Miren, muchas veces cuando vienen y me visitan: ay, padrecito, yo vengo porque perdí a mi ser querido. Digo, un momentito, un momentito. ¿Cómo que su ser querido se perdió? ¿Se perdió? No, aquí, ¿quién es el que está perdido? El que está perdido es usted. Usted es la que está perdida. Usted es el que está perdido porque está sufriendo y no sabe qué hacer con usted. Porque cuando sufrimos,
esa ración que por dentro nos come, nos desorienta, nos deja a oscuras, nos aísla, ¿verdad? Nos llena de tristeza, no entendemos nada, nos quita las ganas de vivir, no hablamos del futuro, nos desilusionamos, ¿sí? Estamos enfrascados, se inflama nuestro yo. Nosotros somos los perdidos, por eso me tengo que dedicar tiempo. Y si yo estoy reaccionando, recuerden que el sufrimiento surge de dentro de mí cuando yo estoy delante de una adversidad. Y por tanto, tengo que confrontarme con mi herida. Tengo que reconocer cuál es mi herida. Tengo que darle nombre. Tengo que hacer un camino de afrontamiento. Tengo que, esto es importante, usar una metodología y tengo que cicatrizar la herida. Por eso, querida Vero y queridas amigas y amigos, muchas personas no están dispuestas a hacer este recorrido. Muchas personas prefieren ponerse de amigos, fíjese lo que le digo, de un sufrimiento que se prolonga, y un sufrimiento inútil y sin sentido, ¿no? Incluso creemos que por sufrir más queremos más al ser querido muerto, incluso que sufriendo le hacemos un homenaje y no nos damos cuenta que hacemos sufrir a los demás. Todo esto son dificultades. Pero querida Vero, usted también estará de acuerdo conmigo que no solo tenemos estas dificultades, sino que ponemos incluso resistencias a sanar. Siempre tenemos muchas resistencias interiores y eso se da porque no comprendemos esta realidad de la propia muerte seguramente, ¿no? De la propia y de la ajena. Si no comprendemos la propia, tampoco comprenderemos la ajena. Y porque somos algo fiacas en psicoeducarnos en relación a esto, o quizás no tenemos a mano esta posibilidad de informarnos en relación a que hay que formarse e informarse continuamente sobre estas temáticas. ¿Para qué? Para afrontar el sufrimiento con otra cara, ¿no? Con otros recursos, que son tres, siempre decimos, los recursos personales, ese botiquín interior de la psicoeducación que nos permite afrontar de otra manera el momento del sufrimiento. Los recursos comunitarios, con aquellos hermanos que pueden darnos una mano en el momento que más lo estamos necesitando. Y los recursos de la gracia, que es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro. Por eso, querido Padre, en el próximo bloque podemos hablar de ello, porque hay personas que dicen, yo puedo solo. ¿Se puede pasar y hacer un trabajo de duelo solo, completamente? Los niños tienen que hacer un trabajo de duelo. Si es así, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo comprenden? Porque estos recursos quizás uno dice son para una persona que ya tienen una cierta madurez en la vida. ¿Cómo comprender estos recursos? ¿Cómo enseñarles a los niños, si se puede, el concepto de la muerte para que deje de ser un tabú? ¿Sigue siendo un tabú en las casas, en las familias? ¿Podemos charlar sobre esto después de la música que nos va a regalar Mariana, padre? Y son temas muy importantes, muy necesarios, y nos tenemos que hacer protagonistas y educarnos en estos temas. Porque o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. El encuentro de la música, ya venimos. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú
cuando la pena nos alcanza. Por un hermano perdido, cuando era Dios dolorido, busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida y ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado la luz. Ya le has llevado la luz. Buenas tardes, Vero, padre. Quería hacer una pregunta porque yo trato de poner todo de parte mía para acompañar a una amiga que falleció su hijo hace unos meses, pero no estoy preparada. Y bueno, trato de, siguiendo los programas del padre, hacer lo mejor que puedo, pero acá en Bragado no hay red Sanar. ¿De qué manera puede ella recibir esa ayuda? Qué buena pregunta. Quiero ayudar, pero no estoy preparada. Querido Padre Mateo, esta es la razón de ser también de la Pastoral de Duelo, de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección y de este programa, Acompañamiento en el Duelo, ¿no? Así es. Y nos vamos a remontar allá por el año 1993, cuando pusimos en marcha el primer grupo parroquial de Mutua Ayuda en Duelo Resurrección. ¿Y por qué promovimos esta modalidad? Porque nos dimos cuenta de que muchas personas creyentes, practicantes activas en la parroquia, ¿no? Incluso catequistas, pasaban por la experiencia de la muerte de un ser querido y se les caía el mundo. Entraban en una crisis profunda. No encontraban herramientas para salir con el tiempo de su tristeza, de su angustia, incluso de su desesperación. Sí, personas creyentes en Jesús muerto y resucitado, personas que profesaban la fe, que rezaban el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Cuando pasaban por una experiencia en la que ellos se sentían tocados muy de cerca, quedaban hundidos, ¿no? Y quedaban unidos a la iglesia, pero con un deje, una tristeza, una melancolía que no levantaban cabeza. ¿Pero qué notábamos también?
que otros que pasaban por la realidad de la muerte de seres queridos, ¿no?, se alejaban de la comunidad, se alejaban de la parroquia. ¿Qué notábamos también? Que otros, además, quedaban muy enojados con Dios, quedaban resentidos con Dios, con la Iglesia, con la vida, ¿no? ¿Y por qué, además, impulsamos, como digo, esta pastoral del duelo con diversas modalidades? Porque también nos dábamos cuenta de que acompañábamos, por ejemplo, en el hospital a una familia. Moría su ser querido, ¿no? Después venía el velatorio, venían los funerales, el entierro, pero después estas personas no tenían un acompañamiento continuado, un acompañamiento semanal, un acompañamiento con una metodología desde las 6 dimensiones, ¿no? ¿Y qué notamos también, queridas amigas y amigos, querido Vero? ¿Qué notábamos? Que muchas personas querían resolver su profunda herida por la muerte de un ser querido, personas cristianas, desde terapias psicológicas, y no funciona. No funciona, ¿no? Otros, atención, pseudo espiritualizaban su sufrimiento. Se lo entrego a Dios, pero ¿qué notábamos? Que dejaban todos los aspectos humanos sin tocar, sin sanar. Incluso sin llegar a decir la palabra muerte. Entonces vimos la necesidad de, en primer lugar, acercarnos a esas personas, permitir su desahogo, que sintieran a la Iglesia cerca. Y después pusimos en marcha una metodología de acompañamiento desde estas 6 dimensiones que ya las conocemos bien: corporal, emocional, afectiva, porque el amor y las emociones quedan heridas; la dimensión mental, porque la muerte de un ser querido, imaginemos la muerte de un niño en un accidente, de un pequeñito, un homicidio, un suicidio, hace muchísimas preguntas, y preguntas que aparentemente no tienen respuestas. Desde la dimensión relacional, porque el sufrimiento también es soledad, aislarse, es el gran peligro. La dimensión valórica, fortalecer con los valores, con la templanza, con la solidaridad. Y la dimensión espiritual, cómo afrontar, desde la gracia de Dios, desde el ejemplo de Jesús sufriente, ¿no?, desde el anuncio de la resurrección, desde la misericordia del Padre, desde la bondad de Dios Padre en todas circunstancias. Todo esto fue lo que nos impulsó. ¿Y por qué? Porque nos dábamos cuenta que las personas que participaban semana tras semana con una metodología, haciendo no charlas, no recibiendo charlas, sino un proceso personalísimo, pero de mutua ayuda, desde todas estas dimensiones, salían adelante, cicatrizaban su herida, volvían a nacer, robustecían su fe, y muchísimos se prepararon para ser futuros coordinadores. Por eso, este es el fundamento, como digo, evangélico, porque nos inspiramos desde Jesús, es este fundamento humano y este fundamento pastoral, para no dejar abandonados en el momento más crítico y sufriente a nuestros seres queridos. Ahora, querida Vero, ¿esta pastoral es fácil? ¿Esta pastoral es fácil de llevarla adelante? ¿Usted qué cree? No, por eso siempre decimos que la pastoral, para llevarla adelante, no cualquiera la lleva adelante. Fundamentalmente la llevan adelante los llamados coordinadores. ¿Quiénes son los coordinadores? Aquellos que hicieron un trabajo de duelo completo porque ellos mismos han pasado por una situación de gran sufrimiento por el fallecimiento de un ser querido. Por ello, tienen las herramientas de información, formación y experiencia suficiente para ayudar
a otros a poder sanar su herida. ¿Y ellos cómo? Si están heridos, ¿cómo sanan a otros? ¿No? Pudieron resolver quizás a través de su trabajo de duelo, pero allí hubo un sufrimiento y quizás lo haya por otros motivos. ¿Cómo puede esa persona ayudarme? Justamente porque todos, con la información suficiente, somos sanadores heridos. No estamos exentos del sufrimiento porque el sufrimiento es inherente al ser humano. Pero sí, estas personas se han preparado también y han capitalizado la experiencia de ese sufrimiento para ayudar a los demás. ¿Eso es fácil? Para nada. Hemos escuchado muchísimos testimonios al respecto, querido padre, por la gracia de tener a muchos coordinadores tan cercanos que nos dijeron, fue dificilísimo este proceso para mí. Y fue difícil también tomar la decisión, ¿no? De querer ayudar a un otro cuando yo he pasado por este proceso que conocía difícil. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No, para nada. Todos estamos invitados a ellos, querido padre. Efectivamente, usted ha dado el pantallazo exacto. Y por eso, fijémonos que el mayor sufrimiento que existe, ya lo hemos dicho, es el que no se reconoce que existe, el que no se trabaja y el que no se sana. Por eso, observemos que hay personas que pasan por la experiencia de la muerte de un ser querido y quedan hundidos para siempre, ¿eh? Ustedes Cierto. no conocen personas que no han levantado cabeza y han ido a la sepultura con una herida abierta. Sí. ¿Eh? Han quedado desgraciada su vida. Han quedado. Y han sido una fuente de sufrimiento para todos sus seres queridos. ¿Y qué vemos? Que hay otras personas que han pasado por esa experiencia, o experiencias también fortísimas, han asumido su herida abierta, han pedido ayuda, se han dejado ayudar, han hecho un trabajo de duelo semana tras semana y han cicatrizado su herida, quedando claro lo que tantas veces decimos en nuestro programa, ¿verdad, querida Vero? Que el trabajo de duelo no es para olvidar al ser querido, ¿verdad? Esto lo tenemos que decir muchas veces, ¿eh? No es para dejar de pensar en el ser querido, no es para dejar de hablar, no es para dejar de amarlo, es para hacer todo eso de una manera serena. Y creo que antes estaban tocando el tema de la felicidad, ¿no es así, querida Vero? Así es, y los motivos por los cuales nosotros encontramos un corazón que late, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los motivos que te hacen sentir vivo? Era la consigna. ¿Por qué? Porque si no encontramos motivo para vivir, menos vamos a encontrarle sentido a la muerte, ¿no? Exacto. Y por eso, en el tema de la felicidad, y miren cómo lo enganchamos con la pastoral del duelo, yo suelo hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que alguien, por ejemplo, que pasa por la muerte de un hijo, puede ser feliz? Bueno, pues le preguntamos a los coordinadores de resurrección. Dígame, ¿usted no se lo ha preguntado a unos cuantos, querida Vero, esta pregunta, cuando los ha Sí, un entrevistado? montón de veces. ¿Y qué han Muchísimas veces. respondido? ¿Qué respondían? Que sí, rotundamente, que sí se puede volver a ser feliz. Lo que sí aclaran es lo siguiente, no somos iguales de felices que antes, porque nadie es igual después de un gran sufrimiento. No pretendamos ser iguales después de un gran sufrimiento. Sí, tomar un camino de felicidad y de aceptación que le da una calidad de vida superior que, en diferencia, que si no hacemos ningún tipo de trabajo de duelo. Ser felices, sí, no iguales. Ser felices, tener bienestar en las 6 dimensiones es posible. Y una felicidad serena, una felicidad sabia, una felicidad altruista, una felicidad que no tiene que ver con la pavada, una felicidad que no se preocupa de las tonterías y problemitas
de la vida, ¿no? Miren cómo un sufrimiento, afrontado desde un buen trabajo de duelo, recordemos que el duelo no es sinónimo de sufrimiento, duelo es lo que hago conmigo para sanar, nos hace crecer en todas las dimensiones, nos da profundidad y nos tiene que hacer buenos samaritanos solidarios y nos tiene que llevar a la santidad. ¿Por qué creen ustedes que los grandes santos y las grandes santas, acaso no han pasado por sufrimientos atroces? Y no hablemos ya de los mártires, ¿no? Por eso es muy, muy importante que nos tomemos conciencia de que tenemos que prepararnos para estas realidades. Y por eso hay que hablar mucho de no tabuizar la muerte, aceptar nuestra condición mortal. Fíjese que en la pastoral del duelo nosotros decimos, por favor, tengamos un lenguaje correcto y hasta respetuoso con los muertos. Escúchenme esto, lo que les digo, un lenguaje respetuoso con las personas que han muerto. No les diga que los perdí. ¿Cómo vamos a decir que los perdí? Y menos que están perdidos y casi ya condenados. Por favor, el amor cuida el lenguaje. El amor cuida el lenguaje. Cuando decimos que nos dejaron, sí, porque cuando mi ser querido me dejó, ¿cómo? Los que se han muerto para dejarnos. O cuando nos abandonó, o cuando desapareció. Todos estos eufemismos, ¿qué expresan? Que no estamos asumiendo la realidad de la muerte de nuestros seres queridos, ni nuestra propia muerte. Ya con nuestro lenguaje demostramos que somos superficiales ante una realidad que es segura, que somos mortales, que nuestros seres queridos van a morir y que nosotros vamos a morir. Y además, querida Vero, quiero empalmar con lo que usted dijo antes de los 3 recursos que tenemos, ¿verdad? Los recursos personales, sí, comunitarios y de la gracia. Miren que cuando pasa una situación, hay personas que comentan, uy, esta persona va a sufrir muchísimo porque no está preparada. ¿Verdad que se escucha eso? Pero miren qué sabiduría tiene esta expresión. Va a sufrir muchísimo más. No solo va a sufrir, sino que va a sufrir, atención, más, por más tiempo. Y va a hacer sufrir a los demás. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, no tenía ese botiquín que usted nos ha recordado en todas las dimensiones. No estaba psicoeducada, ¿no? Por eso es muy importante estos programas, un buen libro, que reflexionemos, que aceptemos nuestra realidad. Segunda, los recursos comunitarios, que son tan fundamentales. Fíjese que en la pastoral del duelo, en concreto decimos, ministerio de escucha en duelo. Se necesita la comunidad que escucha. Grupo parroquial de mutua ayuda en duelo. De nuevo la comunidad. Incluso los otros dolientes son espejos nuestros para superarnos. Pues bien, cuando escuchamos, uy, esta persona qué mal lo va a pasar porque no se deja ayudar. Uy, ¿cuánto va a sufrir esta persona porque ni siquiera quiere hablar? ¿Qué mal lo va a pasar esta persona porque se aísla? Fíjese, no solo tabuizamos la muerte, no solo no aceptamos que la muerte puede acaecer en cualquier momento y que por supuesto todos vamos a morir, y de lo que no nos preparamos no vamos a poder, ¿verdad? Si yo no me preparo y estudio el inglés, nunca voy a hablar el inglés. Y si yo soy
un ignorante sobre la realidad de la muerte, sobre mi propia muerte. Cuando llegue esa realidad, no la voy a saber afrontar. Y tercero, los recursos religiosos y espirituales. Querida Vero, quiero hacerle esta pregunta para que nos ilumine. Si una persona no ha hecho experiencia de un Cristo sufriente y muerto por mi propia salvación, que ha llegado a morir, y joven, y torturado, por mi pecado, que ha derramado su sangre por mi salvación. Si yo no hago una experiencia de esta muerte salvífica, de esta resurrección del Señor Jesús, si no lo tengo como amigo, como compañero, si no tengo la gracia del Espíritu Santo, ¿usted cree que yo podré sanar la muerte de un ser querido o mi propia muerte cuando la tenga que abordar, la muerte biológica? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Por eso decimos que la dimensión espiritual es la dimensión que envuelve a todos los demás. ¿Cuántos, cuando vienen un gran sufrimiento, tienen la imagen de Jesús en el sepulcro? No resucitado, Jesús en el sepulcro, porque ellos se sienten allí, en un pozo oscuro, sin salida, sin nadie que me ayude, con la piedra absolutamente puesta, no corrida, como el Señor la corrió para luego resucitar. Por eso hay que tener presente qué imagen yo tengo del Señor, qué concepto tengo de la muerte y de la resurrección. ¿Las uno, muerte y resurrección? ¿Muerte y vida eterna? ¿O separo y me quedo con una sola parte, la muerte del Señor? Veo solamente la muerte del Señor y no tengo la vista de la trascendencia hacia la vida eterna, ¿no? Hacia aquello que la Iglesia también nos enseña, la visión escatológica de lo que nosotros mismos vamos a hacer luego, ¿no? Hay que trabajar también sobre ello, Padre. Efectivamente. Y esta parte pastoral, que quiero darle la importancia que se merece, ¿verdad? La muerte de seres queridos y la propia muerte, y además la muerte cuando nos afecta en distintas edades. Yo personalmente tuve que trabajar la muerte de mi madre cuando no había entrado ya en la adolescencia, siendo el más pequeño de 9 hermanos, ¿no? Y la muerte hace muchas preguntas, muchas. Cuando sufrimos por la muerte de un ser querido, se nos caen muchas seguridades, aparecen muchas cuestiones. Y la pastoral del duelo no es para dar charlas, ¿sí?, conferencias a gente que sufre. ¿Saben por qué no? Porque es el momento menos indicado para que escuchen y para que razonen. ¿Acaso cuando estamos atravesados por una gran herida tenemos la serenidad para entender las cosas? Si estamos nosotros estamos perdidos, confundidos, desorientados, como ciegos. Fíjese cuántas veces también se escucha, no sabía ni lo que decía, no sabía ni dónde estaba, ¿no? ¡Qué locuras! ¿Cómo pude gritar y decir? ¿Por qué es tan importante esta pastoral del duelo? Porque es una pastoral tan humana que permite que todas estas dudas, inquietudes salgan. Por eso es una pastoral de un gran amor, de una gran paciencia, de una gran compasión, de un gran altruismo. Pero, ¿por qué es tan importante esta pastoral? Insisto, porque es un proceso donde las personas acompañadas por la comunidad, por la Iglesia, a través de la figura de los coordinadores y, por supuesto, los sacerdotes, catequistas, todos en la comunidad. Pero cuando es grupo de mutua ayuda, los más cercanos son los coordinadores, los que animan, van haciendo que la persona se serene, se desangustie, se saque el estrés, pueda decir claramente, tranquilamente, todas sus dudas e inquietudes. Y algo muy importante en la pastoral del duelo, que trabajen una idea sana de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué es tan importante e imprescindible esta pastoral en la Iglesia? Una pastoral orgánica, sistemática, permanente, continua, con buenos coordinadores, con una buena formación, insisto, con una buena metodología, con una buena espiritualidad. Porque muchas personas, después de la muerte de un ser querido, se van a sentir, miren, y esto es trágico, esto es trágico, se van a sentir o probadas, o castigadas, o abandonadas por Dios. Estas dos cosas. Si no tienen una experiencia personal de la muerte de Cristo, una experiencia interiorizada de intimidad con un Jesús que ha sufrido y ha muerto por mi pecado, que me ha sacado de la esclavitud, cuando vienen golpes de estos en la vida, miren estas tres tentaciones. Voy a sentirme hasta probado, abandonado y hasta castigado, fíjese qué barbaridad, por un Dios que muere por mí. Por eso la pastoral del duelo acompaña también en estas crisis con mucha paz, sabiendo que esas crisis se tienen que trabajar y la fe se tiene que purificar. ¿Por qué, querida Vero? Porque la fe purifica el sufrimiento. Y un buen trabajo de duelo para sanar el sufrimiento purifica la fe. Atención, la fe purifica el sufrimiento. Y un trabajo de duelo sobre el sufrimiento purifica la fe. Fíjese qué pastoral, qué catequética, qué humana, qué espiritual es precisamente la pastoral del duelo. Sí. Sí, ya muchos están preguntando, hay pastoral del duelo en Córdoba, hay pastoral del duelo en Entre Ríos, hay pastoral del duelo en Buenos Aires, hay pastoral del duelo, gracias a Dios. El sueño del Padre Mateo es que en cada parroquia de la Argentina haya pastoral del duelo y grupos de mutua ayuda en duelo resurrección. Eso se va a lograr seguramente, pero también es necesario, como decíamos, coordinadores que se formen y se informen, ¿no? Ya existen muchísimos grupos de mutua ayuda en duelo. ¿Dónde informarse al respecto de ello? En pastoralduelo.org. Todavía no termino la charla con el Padre Mateo, pero ya te estoy dando este dato para que lo anotes y te doy tiempo para que busques un lápiz y un papel para poder anotar este dato que realmente es certero, maravilloso, además de tener un montón de información sobre lo que hablamos todos los lunes junto al Padre Mateo. Pastoralduelo.org, un elemento maravilloso, una herramienta maravillosa para poder formarse e informarse allí. Querido Padre, última pausa, ¿le parece? Porque quedan preguntas de la querida audiencia y comunidad Radio María TV en este ratito que nos resta. ¿Le parece bien? Hasta ahora. Estamos ahondando en lo que significa la pastoral del duelo y los grupos de mutua ayuda resurrección. Hay preguntas al respecto, querido Padre, y también agradecimientos. Se siguen preguntando, por ejemplo, Mario, ¿dónde está la pastoral del duelo en Córdoba? Pastoralduelo.org, querido Mario, allí vas a encontrar todos los grupos referidos a la pastoral del duelo, allí en los grupos de mutua ayuda en Córdoba. Bendecido lunes, Vero y Padre Mateo, les cuento que ayer despedimos a mi madre en el cementerio de la Chacarita y fueron de gran consuelo las palabras del sacerdote que hizo el responso. Cuando finalizó, lo abracé y le dije que sus palabras me hicieron acordar al Padre Mateo Bautista y él muy amorosamente me agradeció y me dijo que justamente había hecho la instrucción con el Padre Mateo. Así que, qué bueno, ¿no? Cuando uno puede consolar y acercarse a otro cuando está preparado verdaderamente. Padre Mateo, dice Teresa, escucho de la pastoral del duelo y siento un fuerte llamado a participar en la formación como coordinadora. Lo estoy hablando con el padre de mi parroquia, el padre Nicolás. Soy Marité de Montecristo. Otro mensaje de Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo puedo acceder a la formación para la pastoral de duelo? Dice Rubén. Y acercarme a ella. Margarita dice, junto al Padre Mateo Bautista, el estar en comunidad, el despertar de los carismas hace que cada hermano se prepare para diferentes ministerios. Cuando entregaba la Eucaristía a los hermanos enfermos y llevaba la palabra de Jesús, sentí que era el momento de prepararme para la pastoral de la salud, que me dio las herramientas para acompañar a muchos hermanos. Están hablando y preguntando mucho, querido Padre. Se despertó gran interés
en querer formarse, y esto es muy importante, la palabra formación, además de la información, es importante, decíamos, para formarse como coordinadores. ¿Qué implica la formación de un coordinador? ¿Cuáles son las temáticas tratadas en esos encuentros? ¿Se hace de manera presencial? ¿Se hace de manera virtual? Cuéntenos sobre eso, padre. Sí, y esto es muy interesante, este interés, porque en la iglesia hay muchos carismas, ¿verdad? Y acompañamos Sí. a las personas según necesidad, ¿verdad? De distintas pastorales. Y la pastoral del duelo es una pastoral propia y específica, ¿eh? No es pastoral de la salud, porque la pastoral de la salud tiene su finalidad, el acompañamiento a los enfermos e impulsar la salud, ¿verdad? No es la pastoral de otro tipo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas personas específicas, los dolientes tras la muerte de un ser querido. Y además, porque esta pastoral que exige tiempos distintos, lugares distintos, ¿verdad? Y sobre todo una capacitación distinta. ¿Qué es en primer lugar lo que hay que decir? Que muchas personas, gracias a Dios, han pasado por este sufrimiento de la muerte de un ser querido. Serio, un sufrimiento serio. Y fueron incluso, miren, desbordadas. Pero gracias a Dios pidieron ayuda y pudieron hacer todo un proceso, un trabajo de duelo. Entonces, lo primero que nosotros pedimos para los futuros coordinadores es que hay que prepararse con calma, con sabiduría. En primer lugar, desde la propia experiencia. ¿Por qué? El que no ha pasado por esas realidades es difícil que se ponga en lugar de otras personas, que le salga la compasión completa que se necesita. Pero además hay que dar tiempo, hay que dar dedicación, hay que tener la cualidad de la empatía, ¿no? Hay que buscar una metodología de técnicas, de dinámicas. Por eso, junto a que la persona haya sufrido, segundo, que haya sido un doliente que haya participado durante meses bajo un coordinador y un grupo, que pueda decir que ha cicatrizado su herida. Después, ¿qué se necesita? Que siga todo un ciclo, de nuevo al lado de su coordinador veterano. ¿Por qué? Ya como aprendiz, ya más sereno, adquiriendo recursos, observando la metodología que se aplica, resolviendo su duda con los coordinadores y después, si está capacitado y tiene las actitudes personales, tiene que entrar en una formación permanente. Así que, atención, 4 puntos. Primero, experiencia directa, real de sufrimiento. Segundo, que haya hecho un ciclo completo para cicatrizar su herida semana tras semana. Tercero, que después esté todo un ciclo al lado de coordinadores siguiendo su formación, ¿no? Ya muy, muy atento a lo que hacen los coordinadores. Y cuarto, entrar en una formación permanente. Pero ahora bien, querida Vero y queridas amigas y amigos, ¿quién es el que tiene que impulsar en primer lugar la pastoral del duelo en una parroquia? El párroco. El párroco. Recuerden que esto no es un grupo de dolientes que por su cuenta se reúnen en el local de la iglesia, ¿no? Y allí se organizan como Dios les da a entender, y a veces mal, porque ya hemos visto que se nos ha metido en las iglesias hasta el medium, la reencarnación, ¿no? Todo, ¿por qué? Porque no había una supervisión, no había una capacitación, terrible. Hemos pasado por esas realidades. ¿Quién es el que tiene que tomar el mando? El primer responsable de la parroquia es el párroco.
El párroco es el que tiene que decir, aquí, parroquianos míos, fieles de esta parroquia, son heridos profundamente, necesitan ser acompañados, porque si no van a caer en manos de cualquiera, o de una secta, o de otro culto, o se van a sentir abandonados por la iglesia, ¿no? Entonces, yo, con mi equipo de la pastoral, tengo que ver cómo organiza. ¿Cómo organizo? Es, por tanto, el párroco el que se tiene que poner en contacto con nosotros, ¿verdad?, para hacer todo este procedimiento que hemos dicho. Bien, querido padre, mensajes también que quedaron, pero como no tenemos mucho tiempo, pero habíamos hablado de cómo afronta un niño el proceso de duelo, ya que no tiene la misma capacidad ni de comprensión ni de experiencia que un adulto. ¿Qué le podemos contestar a Diego que hace esta pregunta? Pues a Diego le vamos a contestar, si le parece bien, querida Vero, porque aquí usted es la jefa, que le vamos a dedicar todo un ciclo a la pastoral del duelo, en los niños y en los adolescentes. ¿Le parece qué bien? buen tema. Qué buen tema, excelentísimo, querido padre. Recordar este dato, ¿no? Todo aquel que quiere mayor información sobre lo que dialogamos junto al padre Mateo cada lunes y sobre los grupos de mutua ayuda Resurrección en la Argentina, ingresen a pastoralduelo.org. Allí toda la info, pastoralduelo.org. Material de muchísima calidad de información y de formación para todos ustedes. Querido padre, muchísimas gracias. Abogamos para que se cumpla el sueño de que en cada parroquia argentina exista un grupo de mutua ayuda en duelo. Sí, también decir que esta pastoral tiene el servicio del Ministerio de Escucha en Duelo. Ya gracias a Dios, en muchas parroquias de la Argentina, tenemos, además del grupo Resurrección, tenemos ya gente capacitada que escucha 1, 2 o 3 veces a personas, ¿no? Y es suficiente para canalizarlas. Y también que la pastoral del duelo tiene una modalidad presencial y virtual. ¿En qué sentido? Que en lugares donde no está todavía el grupo Resurrección, también acompañamos, ¿verdad?, virtualmente, porque hay personas que están lejísimos, ¿verdad?, o por el campo, ¿verdad?, pero hacemos lo mismito que presencialmente a través de los grupos virtuales. Y como ya vamos a tocar el tema de los niños, yo ya quiero lanzar una inquietud. ¿Por qué es tan importante que los adultos hagamos los procesos de duelo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que hablemos estos temas? ¿Por qué es tan importante que no hagamos de la muerte un tabú? ¿Por qué es importante? Porque la garantía de que los niños que sufren por la muerte de sus seres queridos cicatricen su herida es que hagan los adultos un buen trabajo de duelo con ellos mismos y sean un ejemplo de cómo afrontar esas realidades. Porque desde luego lo que no nos tenemos que permitir es que los adultos no hagamos trabajos de duelo para sanar, no nos dejemos ayudar, nos quedemos en una tristeza permanente y decir al niño, vaya al psicólogo, ¿no? O los niños no sufren, o los niños no se enteran. Queridas amigas y amigos, no seamos irresponsables. La mejor manera de que los niños hagan su trabajo de duelo es que lo hagan los adultos y que tengan buenos modelos de referencia. Pero todo esto y mucho más, Dios mediante, el próximo lunes.